Muy bien amigos, bienvenidos a este capítulo de edición de diálogos. En el tema de la organización, lo que tenemos que tener muy en cuenta son los planos en los que aparecen nuestros personajes. Esto es una recomendación general porque, claro, el plano sonoro obedece al plano visual, ¿verdad? No es lo mismo tener una voz en un primer plano sonoro que una voz con mayor perspectiva. Cuando editamos voces, necesitamos tener ese nivel de organización. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, tenemos un cortometraje. Les voy a mostrar, por ejemplo, eh, las voces que tenemos acá. Tenemos dos personajes, Angélica principales, Angélica y Nicolás, ¿no? Angélica tiene 4 tracks de voces. Nicolás tiene 3. En el track de diálogo 1 del personaje Angélica tenemos algunas participaciones. En el track número 2 tenemos un poco más de participación. En el track número 3 solo una, quizá más adelante haya otra, ¿no? Y en el track número 4 una por aquí. Quiere decir que Angélica participa más activamente en un plano como este, en un plano busto, ¿no? Más o menos por ahí, bien. No participa en un plano, en esa pista, en un plano muy cercano, me dejo entender. Pero si ubicamos los planos del track del diálogo 1A, podemos apreciar de que Angélica está en un plano mucho más cercano, ¿sí? Se puede apreciar. Aquí, en un recinto cerrado, pero con una voz bastante levantada. Quizá esta sea una interacción importante entre los dos. Pero es innegable que tenemos que priorizar los planos, los primeros planos, y de acuerdo al orden que queramos establecer, tenemos que ir alejando a los personajes. Veamos a Nicolás. Nicolás, por ejemplo, vamos a encender a poner en solo eh, el diálogo 2A, ¿no? Ahí Nicolás aparece en un plano medio. Aquí, ¿no? Nicolás está un poco hacia la derecha, si no me equivoco, ¿no? Y él está ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Y es como una subjetiva. Pero está, miren ahí, acá está en el A, ¿correcto? Acá en el A está cerca, acá él está cerca, ¿ven? Esto es muy importante. Mientras que él está cerca, miren en esta escena, ¿no? En esta escena podemos ver a Angélica. Angélica aparece en un plano más lejano. Angélica está en el track B de su línea de diálogos, mientras que Nicolás está en el A. ¿Ven? Nicolás está siempre un poco más cerca. Entonces, es a través de esto, de este orden, que yo voy a poder establecer un nivel de ganancia y un nivel general mayor a los planos a los planos B, plano C y plano D. Para lograr, con ayuda, por supuesto, del room tone, ¿no?, la perspectiva que yo necesito. Escuchemos algo de esto. Por ejemplo, eh, podemos ir aquí donde Angélica tiene un plano A, ¿sí?, y él tiene un plano C. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Angélica tiene aquí un plano A y él tiene un plano C. Él llega de trabajar, él está parado junto a la puerta, él llega, ingresa, cierra la puerta, todo está oscuro, ¿no? Y ella le habla desde el fondo, pero no se le ve. Y él está
en un plano un poco más lejano, acá parado, frente a la sala, ¿no? O sea, está adelante unos 3, 4, unos 3 metros. Esto más o menos sería representado por algo así, ¿no? Ella le habla desde el fondo, ¿sí? Y luego ella mágicamente se acerca a él. Escuchemos. Todavía sin room tones. ¿Estas son horas de llegar? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¡Responde! Estaba trabajando, mi amor. No soy tu amor. Tengo hambre. Como vemos, mágicamente ella aparece de donde estaba, aparece a su lado, ¿no? El corto es más o menos, bueno, es de ficción y eso es lo que intenta proyectar. Por supuesto, acá las ganancias están simplemente sugeridas, no están terminadas, es más, están como que en cero y algo. Eh, y eso es lo que hay que eso es lo que hay que planificar. Eso es lo que hay que planificar. En una escena, digamos por aquí, podemos ver, ella está en B y él está en A, ¿sí? Ella está en B, él está en A. Entonces él llega, ella está en su trabajo y se teletransporta. ¿Qué haces tan temprano acá? Bueno, la verdad vine a prepararte un detallito. No pensaste que me iba a olvidar, ¿no? ¡Feliz aniversario! No tengo tiempo para estupideces. Es hora de ir a trabajar. ¿Sí? Entonces podemos ver que ella aparece en un plano un poquito más alejado. Podemos darle un tratamiento a la ganancia, ¿no? Él, sin embargo, debería estar en un plano un poquito mayor. Y así podemos ir corrigiendo. Escuchemos. ¿Qué haces tan temprano acá? Bueno, la verdad vine a prepararte un detallito. No pensaste que me iba a olvidar, ¿no? ¡Feliz aniversario! No tengo tiempo para estupideces. Es hora de ir a trabajar. Entonces ahí tenemos una relación adecuada entre el plano sonoro, ¿correcto?, determinado por el plano visual. Luego, para poder hacer las transiciones, tendríamos que organizar muy bien el ruido de fondo. Lo veremos en la siguiente sección. Bien amigos, estamos de vuelta solamente para revisar el tema de las transiciones. Una vez que hemos realizado los ADRs o recibimos los diálogos propios del directo, no todo confluye en una misma sensación ambiental. Es decir, no hay continuidad. En la vida real no hay cortes y tenemos que generar esa ilusión auditiva de que todo sucedió en el mismo sitio. Pero antes de llegar a eso, tenemos que lograr que entre las voces de las escenas, pues se genere una continuidad. Cuando esto no sea posible, debemos completarla a partir de las ambiencias o de los room tones que veremos en la tercera sección. En este caso vamos a ocuparnos de la primera escena. En esta escena, que tiene esta extensión, tenemos una serie de intervenciones. Como ven, tenemos solamente al personaje Nicolás y al amigo. Este track no está interviniendo. Podríamos colocar al amigo momentáneamente aquí. De otra forma, también podríamos generar que este track se esconda. Para ello, llamaríamos al track manager y le decimos que el track diálogo 2C de Nicolás se esconda. Y con eso estaríamos bien. No quiere decir que no suene, ojo. Si no quisiéramos que suene y tuviera contenido,
Tendríamos que mutearlo. Muy bien. Escuchemos si esto tiene continuidad. Hombre, Nicolás. Hey, Pepe, ¿Cómo vamos? estás? Muy bien. Bien. ¿Qué? ¿Una cervecita o qué? No, ahorita no puedo, hermano. Estoy un poco atrasado. Otro día, ¿sí? Cuídate. Pues no. Como podemos observar, no existe la continuidad. Es más, hay cortes que realmente son bastante finos y que nos sugieren que los diálogos o se cortan muy rápido, ¿no? Y nos da la idea de que esto está entrecortado, no fluye, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es ver si estiramos y podemos tener... Ah, miren, ¿ven? Esto se grabó en la misma pista. Lo que está arriba es congruente con lo que está acá abajo. Eso quiere decir que, como buena noticia, podríamos generar un archivo de continuidad. Veámoslo. Abrimos un poquito las pistas para verlo con mayor detalle. Esto lo hacen con la tecla Control o Command y estiran y eso aplica a todas las pistas. Bueno, decíamos que la región que está aquí arriba es exactamente la que está aquí abajo. Quiere decir que esto obedece a un mismo archivo. Sin embargo, las voces están en planos diferentes y por esa razón es que se ha pasado a pistas distintas. Eso no tiene ninguna... Eso no nos va a impedir generar continuidad. Fíjense, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que sí estar seguros es que hacemos la unión no con eventos coincidentes. Tendríamos que hacer la unión donde hay silencio entre las voces. Una vez que hemos realizado eso, podríamos hacer los fades, ¿no? Para que no necesariamente coincidentes, pero eso sí nos daría fluidez entre las voces. La ventaja es que como fueron grabadas en el mismo momento, tienen el mismo nivel de ruido de fondo y eso nos asegura continuidad. En algunos casos esto no es así. En algunos casos, cuando se realiza unas tomas como estas, donde hay planos y contraplanos, normalmente se suele falsear. Los planos se realizan en una locación y los contraplanos se localizan en otra locación. Entonces es muy notoria la diferencia entre los niveles de fondo. Ahí, de una manera obligada, tenemos que recurrir a las ambiencias. Aquí, si extendemos, nos damos con la sorpresa de que nuevamente tenemos lo mismo. Entonces, estiramos y tenemos que hacerlos confluir no manteniendo señales iguales de diálogo. Importante, tenemos que hacerlas confluir cuando las señales de diálogo han llegado a su fin y en esos momentos generar la fluidez. Eso es muy importante. Entonces, al contener niveles de fondo iguales, no vamos a tener problemas. Aquí, por ejemplo, si hiciéramos esto y estiráramos esto, pues aquí en realidad no tenemos realmente forma de comprobar que uno es igual que el otro, salvo hiciéramos esto, lo estiráramos aquí y comprobáramos con eficiencia que las cosas están bien. Entonces, si esto es así y tenemos el mismo caso, entonces tenemos que generar lo mismo. Tendríamos que generar lo mismo, solo que en este caso haríamos los fades de esta forma para luego bajarlos, porque ambos pertenecen al amigo. Entonces ya no habría corte. Aquí al centro habría que investigarlo si... ¿ven? El crossfade no me deja ver si uno se contiene en el otro. Pero podríamos recurrir a esta artimaña y ver si realmente fueron grabados en la misma locación. Voy a llegar hasta por acá para poder generar la continuidad. Lo bajamos.
Lo mismo con este último, que es un poco más largo. Primero eliminamos cualquier rastro de fade que exista. Cada vez que hacemos un corte en Reaper, este nos genera el fade, fíjense. No es que uno lo haya dejado, ¿ven? Apenas se corta, se genera el fade. Lo cual es bastante positivo porque una región cortada no generaría un glitch. Muy bien. Veamos si se pertenecen. Sí, efectivamente. Entonces, ahora sí, están en diferente track, o estaban en diferente track, perdón, estaban en el mismo track porque pertenecen a el mismo, bueno, al mismo plano. Aunque creo que este sí era, No, ahorita no. este era, no, este sí era aquí. Bien, este sí era Nicolás. ¿Una cervecita o qué? No, ahorita no puedo, hermano. Estoy un poco atrasado. Otro día, ¿sí? Cuídate. No. Aquí también tenemos una grieta y debemos solucionarlo. Recuerden que con el scroll del mouse pueden hacer esto. De igual forma con el signo más o con la flecha hacia arriba y hacia abajo de su teclado. Veamos si aquí se corresponden. Ya no es tan sencillo de seguir, ¿verdad? Bueno, pero siempre podemos hacer el intento de que sea correspondiente. Normalmente un diálogo como este, muy seguido, donde los dos personajes son visualizados completamente, sobre todo en su expresión facial, vamos a tener coincidencia de diálogos. Es en los planos y contraplanos en donde solo por over shoulder o por una referencia lógica del otro personaje podríamos no tenerlo. Y acá, pues no, acá no tenemos. Acá sí no tenemos, ¿ven? No tenemos nada. Nada absolutamente. Es una toma vacía. Entonces acá sí no hay forma. Hay que hacer la transición ahí. Ahí donde hay un poco de silencio. Porque pertenecería a la misma, al mismo ambiente. No hay otra forma. El room tone, bueno, en este caso la ambiencia exterior nos ayudaría. Escuchemos el resultado de nuestra edición en la continuidad de los diálogos en distintos planos. Recuerden que el A es más fuerte, es un plano mucho más cercano de la persona, ¿no? Además que su voz está como encajonada con la puerta. Aquí tenemos un plano, los planos más lejanos. Del amigo solo hay un plano, solo tiene una participación. Escuchemos. Hombre, Nicolás. Hey, ¿Cómo vamos? estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Una cervecita o qué? No, ahorita no puedo, hermano. Estoy un poco atrasado. Otro día, ¿sí? Cuídate. No. Podemos percibir de igual forma que el sonido de fondo de toda esta sección no es equivalente con esta sección. El sonido de fondo de esta sección, que esto pertenece al mismo audio en secuencia, no es equivalente con el ruido de fondo de esta sección. Escúchenlo nuevamente y comparen. Hombre, Nicolás. Hey, ¿Cómo vamos? estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Una cervecita o qué? No, ahorita no puedo, hermano. Estoy un poco atrasado. Otro día, ¿sí? Cuídate. No. Esa sección se siente silenciosa cuando debería ser una continuidad de lo que habíamos escuchado antes. El establecimiento de la continuidad espacio-temporal a través del ruido de fondo lo veremos en la siguiente sección. Acompáñanos. Muy bien. En esta tercera sección
vamos a completar la primera escena utilizando una ambiencia. Este es el archivo de ambiencia que vamos a utilizar, es como viene. Sin embargo, le hemos subido un poco la ganancia. Bueno, en realidad llegó con una ganancia bastante alta. La vamos a dejar en un nivel medio, todavía no definitivo, para evidenciar el contenido. Escuchen. Muy bien, un error muy común es utilizar la misma ganancia repetidas veces, es decir, duplicarla y duplicarla. Si escucháramos tan solo la ambiencia, el cerebro humano reconoce el patrón y por tal sería una contradicción. Escuchen. Pensando quizás que la ambiencia pertenece a un exterior, es un error común al inicio pensar que podemos duplicar y duplicar y duplicar y el cerebro nunca se daría cuenta. Eso es un error. Lo que haremos será lo siguiente. En efecto, duplicaremos. Si no tenemos la opción de encontrar una ambiencia lo suficientemente extensa, porque las hay, y editar la sección que creamos conveniente, lo que haremos será duplicar. Pero esta toma, la segunda toma, para que no se sienta el loop, lo que haremos será generarle a esta ambiencia un efecto de reversa. Es decir, haremos que se invierta el audio, que empiece por acá, es decir, como que reproduzca al revés, algo así. Pero aplicándole un efecto. Clic, Item Settings y colocamos Reverse Active Take. La toma se ha revertido. Luego quitamos un poco de aquí, quitamos un poco de aquí y generamos con esta herramienta activa el crossfade automático. Y tendremos un sonido continuo. El auto, en la toma original, pasa hacia un lado. En esta toma, en realidad pasa a la inversa. Quiere decir que cuando mezclamos las dos tomas, tenemos el auto que pasa, el auto que inicia, y por tanto termina con el inicio. Por tanto, no tendríamos una repetición. El cerebro no lo asocia. Escuchen. Los autos quedan al medio. No sería silencio de tráfico, el rumble, el fade in del auto y el fade out. Luego silencio de tráfico, el rumble, el fade in y el fade out. Eso sería en el loop, que se repita igual que la primera toma. Pero si invertimos la primera toma ponemos el auto al inicio, es decir, los autos quedan al medio y en los extremos nada. De esta manera podríamos combinar incluso el loop de todo esto o quizá combinarlo con otra ambiencia. Una vez que tenemos ya la secuencia de la ambiencia establecida, para la toma definitiva lo que hicimos fue duplicar el entero
Para poder consolidar todo esto en una sola región, lo que hicimos, o en un solo ítem, como le dice Reaper, lo que hicimos fue hacer clic, shift, clic, clic derecho y realizar el glue. Inmediatamente se consolidan. Podemos repetir la acción, duplicando esta toma, generando una reversa y haciendo el proceso inverso. Y tendríamos la escena completa. Aquí tenemos ya nuestra ganancia trabajada con los audios de los autos al medio, la ganancia abajo, y podemos escuchar cómo ha quedado nuestra escena hasta el primer plano de la siguiente escena. Todos los sonidos que faltan serían puestos por Foley y efectos de librería. Hombre, Nicolás. Hey, Pepe, ¿Cómo vamos? estás? Muy bien. ¿Qué? ¿Una cervecita o qué? No, ahorita no puedo, hermano. Estoy un poco atrasado. Otro día, ¿sí? Cuídate. Bien, y en esta segunda parte veremos cómo podemos generar la continuidad espacio-temporal desde un ambiente exterior a un interior, es decir, combinando una ambiencia y un room tone. En este caso, seguimos con la escena previa y Nicolás estaría ingresando a el interior de su casa, en la escena número 2. Él ingresa a su casa, abre la puerta, ingresa, cierra la puerta, ¿no? Y ese cierre de puerta indica el final del fade out para el ruido exterior. En este caso tenemos las ambiencias que apenas están llegando al final de la escena. Lo que tenemos que hacer es básicamente entender que el sonido de la calle va a ingresar hasta que la puerta se cierre por completo. Y el sonido del room tone estaría desde que estamos dentro de la casa. Vamos a extenderlo un poco antes. Solamente un frame antes. Y vamos a generar una transición. Luego, decidiremos a partir de dónde la puerta empezaría a cerrarse. Más o menos desde aquí. Podríamos empezar a generar el fade. Ya la ambiencia exterior tiene el nivel adecuado. Y el room tone también. Escuchemos cómo queda la escena. La atmósfera lúgubre es un requerimiento, ya que se supone que la protagonista de la historia, la esposa de Nicolás, es una mujer perturbada y también bruja. Bien amigos, llegamos al final. Muchas gracias. Esto fue Edición de Diálogos.